mundo. Joaquín, cuando se habla de trilogía, cuando se habla de tres peleas entre dos guerreros, ¿qué te viene a la mente? Y te pregunto, ¿crees tú que esta trilogía entre Kamaru Usman y Leon Edwards va a ser una buena, va a ser recordada? ¿Crees tú que esta pelea va a vivir a la altura? Hola a ambos, ahí saludos a Miami, Eduardo, Jorge, como siempre, vamos con los deditos arriba, los likes, ahí recordándole a la gente. Bueno, yo soy Joaquín Letelier de UFC Top, acá en Chile, tengo mi canal de YouTube también para que me puedan seguir si es que quieren. Puesto. Sobre la trilogía, mira, a ver, haciendo un análisis rápido, las trilogías normalmente cumplen, creo yo, con al menos tres aspectos. Una, aplicando pura lógica, una, que hayan sido las dos primeras peleas entretenidas, que haya obviamente un ganador por cada lado para que sea interesante, o al menos un empate y un ganador. Eh, y bueno, básicamente eso, y que hayan sido pareja, eso es importante. Yo creo que los dos primeros combates, la verdad, no los vi muy parejos. El primero fue un dominio total de Kamaru Usman, más que nada con lucha y con control contra la reja. El segundo combate, tuvimos un primer round, sí, distinto a León, que logró derribarlo por primera vez en la historia de la UFC, a Kamaru. Ganó bien ese round, pero de ahí en adelante fueron 3 rounds y 4 minutos del quinto que fueron muy parecidos a la primera pelea, con mucho control del nigeriano. Entonces, sacando la parte final de esta segunda pelea, que fue una conclusión tal vez inesperada, increíble, que uno se recuerda mucho lo que pasó, obviamente, pero creo yo que los condimentos principales de trilogía no se dan todos acá. Se da principalmente el que ganó 1-1, y podría ser algo interesante considerando que obviamente hay un morbo porque decimos ahora Leon Edwards tiene otro estatus, va a pelear en su país, vamos a ver cómo juega en él el tema de la presión, si es que la hay, de ser el local y teniendo a todo tu país que te va a ver a ti, porque los ingleses no compraron la entrada para ir a ver a Fiziev, a Gaethje, como uno creería que eso sí pasaría en Estados Unidos, o al mismo Kamaru, van a ver a su campeón, esa es la realidad, y esto en Inglaterra es único. Hubiera ocurrido si es que Bisping en su momento hubiera defendido contra GSP allá, pero Oye, ocurrió y bien caro que vendieron los boletos. Están Sí, diciendo exacto, aprovecharon, es el lo segundo evento aprovecharon. más caro después del Super Bowl. exacto. Carísimo. Entonces, por ese tipo de aspectos uno dice, wow, hay una expectativa fuerte en Inglaterra, principalmente. Entonces, para mí, para que esto sea una trilogía recordada, podemos tal vez borrar lo que pasó antes y tener una trilogía con una tercera pelea muy importante, pero tiene que ser algo distinto. Tiene que haber momentos de intercambios interesantes, tiene que soltarse más, creo yo, Leon Edwards. No digo que tenga que haber un knockout de un lado o del otro, pero tiene que ser una pelea más, más fluida, con más novedades, más ese tipo de cosas, y ahí yo creo que sí podríamos decir de que en una de esas podría ser recordada. Pero por lo que vimos hasta ahora, creo que, por ejemplo, Figueiredo contra Moreno, cuando llegaron al tercer combate, habíamos tenido un peleón en el primero, muy parejo, que si no es por el punto en contra del brasilero, probablemente iba a ganar él, y en la segunda estuvo mejor Brandon, pero hasta el momento de la sumisión, habíamos tenido de todo un poco, había sido interesante. Entonces ahí, cuando aplicamos el concepto de la trilogía, yo creo que llegaba con más méritos, por decirlo, que tal Ahora, vez este combate. ahora, aquí hay una pregunta, ¿no? Que creo que, y lo hablábamos ayer en el programa con Ebro, aquí hay una pregunta, ¿no? Porque es verdad que lo que tú dices, que Edwards, y sigan dándole like al video, por favor, que Leon Edwards domina el primer asalto con Ground and Pound, con dominio, con grappling, sorprendiendo a Raimundo y a todo el mundo en la pelea anterior. Pero después se recupera bien Kamaru y lo domina, lo pasea, lo golpea y a falta de un minuto iba a ganar la pelea. Aquí hay una pregunta, Joaquín, ¿no? Y es, ¿fue una sorpresa, fue una patada que sorprendió a Kamaru Usman? No que fue de suerte, sino que sorprendió a Kamaru. ¿O será que Leon Edwards es tan bueno? Y lo demostró en esta pelea a pesar de estar abajo, que también tiene un mérito. ¿Cómo lo ves tú ahí? Yo creo que la patada tiene para mí dos lecturas. Una que me sumo a todos, que en el fondo es algo totalmente entrenado, dentro de su táctica, dentro de sus habilidades y dentro del plan de pelea con Kamaru. De eso yo no tengo ninguna duda que estaba. Pero para mí sí hay un tema crítico, que es opinión totalmente mía, que es que en el fondo
yo vi la primera y la segunda pelea durante esta semana, ya que las dejó la UFC gratis para poder verlas en YouTube, Facebook, etcétera. Las vi bien detenidamente, y en este segundo combate el año pasado, Leon Edwards no tiró nunca esa patada, antes, siendo que era un plan de pelea, que ellos mismos lo dijeron. Entonces, para mí al menos que tú digas que esto estaba totalmente planificado, que esperamos el momento, pasaron 24 minutos, que la misma esquina lo ha comentado, de que le dijeron a León, oye, busca ese tipo de patada porque lo puedes pillar desprevenido, él suele en algunos finteos para tal vez meter una derecha, un volado, o hacer un finteo para derribarte, muchas veces se recoge un poco a la derecha, que fue justamente lo que ocurrió para que lo pudieran conectar, pero esperar tanto cuando ya estás en el quinto asalto, totalmente abajo en las tarjetas. Era claro que había perdido el segundo, el tercero y el cuarto. Estaba perdiendo de calle el quinto round. No sé si recuerdan, la esquina lo que le decía entre el cuarto y el quinto, que lo trataban de animar y Leon Edwards era casi que un ente mirando al suelo, como diciendo, acá estoy totalmente perdido. Entonces, para mí, dentro de la táctica, dentro de sus habilidades, esa patada estaba, no hay ninguna duda. Pero de la manera que la lanzó, en qué momento, a mí me parece que sí fue un decir, ¿sabes qué? Ya esta pelea prácticamente Tanto desesperado. no tengo nada que hacer, vamos a lanzarla ahora. Esperó, justo vio, ¡pum!, la tiró. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que si hubiera pasado un minuto más, todos sabemos lo que iba a ocurrir, iban a hacer las tarjetas 4-1, es lo casi más probable, iba a ganar Kamaru, y ese mismo llanto, acá quizás va a sonar un poco de telenovela lo que voy a decir, pero ese mismo llanto de León que tenía cuando hablaba con su mamá, por ejemplo, por el celular, cuando ganó la pelea, claro, cuando tenía abrazado el cinturón, en otro momento que se lo ve llorando de felicidad, yo creo que ahora hemos tenido ese mismo llanto de rabia, de, de impotencia, un poco como lo que le pasó a Cannonier, que para Callao lloró después de la hazaña por saber de que tuvo la oportunidad y que no se la jugó realmente, y creo que a él le podría haber pasado lo mismo. Entonces, jugar un poquito con este minuto al final de 25, para mí tiene que ver con un poquito un acto tal vez ya de rendirse y decir, aquí voy a lo que venga, porque estoy perdiendo. Y si, como les digo, si no hubiera sacado esa patada, se hubiera arrepentido y estaría todavía arrepentido, porque la UFC, para alguien que no vende como él, esa posible opción de título o title shot, ¿cuándo lo hubiera llegado de nuevo? Oye, ¿cómo tú ves el caso? Vamos a ir por caso. El caso de Kamaru. Kamaru, antes de esta pelea con León de la segunda, era el rey libra por libra, era visto como alguien que estaba destinado a una grandeza enorme, se le comparaba ya con George St. Pierre, que sí podía ser el mejor welter de la historia, 15 victorias consecutivas, etcétera, etcétera, etcétera. Viene la derrota contra León y las cosas se ponen un poco más atemperadas. ¿Cuánto está en riesgo el legado de Kamaru y cuánto esto puede presionarlo, sabiendo que hay tanto en juego de su historia, de que la gente no lo tome en serio como era en el pasado? ¿Cuánto puede presionar esto a Kamaru? Bueno, parte, Jorge, de que se haya dado esta trilogía es por el concepto Kamaru, claramente. Respetar lo que era, yo iba a decir eso, justamente hasta agosto del año pasado ya se hablaba de la comparación con GSP, si él seguía creciendo como el GOAT del peso welter. Claro. Y estaba en la discusión totalmente, era el número uno libra por libra indiscutido, y venía abajo, imponentemente, pero abajo venía Volka y hasta hace poco estaba Adesanya en la discusión también. Entonces eso es importante. Para mí la trilogía está en parte por respetar quién era Kamaru, también por el hecho de que es Inglaterra y que Dana White sabe que el negocio en Inglaterra es interesante y dijo, listo, tengo un campeón inglés, este es el momento. Ahora hacemos una numerada allá. Pero yo creo que, y acá me voy a colgar un poquito lo que he escuchado de ustedes mismos decirlo, yo opino lo mismo, creo que Kamaru tiene muchos contras para seguir si llega a perder esta pelea. Y tiene un poco que ver con el legado también, porque retirarte con 2 derrotas es un poco lo que le pasaba a Golovkin con Canelo, que ir invicto y no quiera a todo el mundo, y de repente, aunque te ganen, sabemos que un poco de manera dudosa en las tarjetas, pero en la última te ganaron bien. Hay gente que ya ni siquiera se acuerda de lo que era Golovkin antes. Entonces, sabemos que la memoria es un poquito cortoplacista, sobre todo en el exitismo. Entonces, para Kamaru, si llega a perder de nuevo, y para él principalmente, con ya casi 36 años, lleno de lesiones, molestias, que apenas puede caminar, tiene que ocuparla, apoyarse en
en esto de las escaleras, ¿cómo se llama? La baranda. La baranda. Claro, buscar caminar en maicillo o en pasto y no en el cemento porque le duele. Y hay un detalle muy importante que se ha dicho poco, y él lo ha comentado en muchas entrevistas y en los envides en la semana previa. Es el tema de su hija, de la familia, que él se desaparece un par de meses y extraña de sobremanera la vida familiar y a su hija. Entonces yo creo que todas esas cosas van a pesar, perdón, en el caso de querer seguir si llega a perder. ¿Y para qué hablar si llega a perder de mala manera? Si en su cabeza o en su cuerpo este knockout, que fue durísimo, le hizo algo de mella y no puede ejecutar bien su plan y se nubla en ciertos momentos de la pelea, claro que lo puede complicar. Lo Claro. puede complicar Ahora, el legado para él y yo creo que también un poco para toda la gente que tiene esta visión que les digo un poquito cortoplacista del éxito. Ahora, queda claro que eso no lo sabemos hasta que veamos la segunda pelea. Nadie puede asegurar aquí, La nadie, tercera, ni la tercera. Bueno, pero me refiero después de esta, es cierto que es la tercera, pero después del knockout anterior. Nadie puede asegurar, ni Kamaru, ni sus entrenadores, ni Leon Edwards, ni los entrenadores, ni Dana White, ni el UFC, ni UFC Top, ni Cerebro de los Deportes, ni Eduardo Martel, el vikingo. Nadie puede asegurar si ese knockout le afectó a Kamaru o no. Eso lo veremos el sábado en Londres. uh-huh. ¿Cómo lo ves en ese aspecto, Joaquín? Sí, es como, en el fondo, ¿qué es lo que creo de la pelea? Un poco como para relacionarlo, ¿qué puede pasar? Como quieras, como quieras. Ponga aquí, esta es tu Ya, casa. Tú hablas aquí lo que se te da la gana. listo. Vamos a partir con Guillermo Rigondó entonces. No, No, broma. nos vamos corriendo entonces. No, nos vamos corriendo. Créanme que el otro día, y aprovecho cortito, un saludo a unos amigos youtubers que hicimos un envío en España, Pablo Arroyo, MMA Pitbull, Verónica, y MMA Pimp, Víctor, que entre paréntesis es cubano y vive en Alicante, en las Ah, Islas qué Canarias. bien, Sí. qué bien. Así que les mando un saludo a ellos, también al Golpe, a México, a MMA Finis y a Telacanté, unos amigos ahí que tenemos unos grupos de WhatsApp que todos tienen sus canales. A ver, ¿cómo lo veo yo? A mí me encantaría que para terminar esta trilogía sea una pelea más entretenida que las anteriores, como les dije antes, que para que se recuerde esto, que ojalá que León se suelte, dispare más golpes, que logre entrar de repente, llevar la pelea a lo que quiere él, que es claramente segunda y tercera instancia, no tanto en la corta, porque ahí sabe que puede venir el derribo de Kamaru, que las manos de Kamaru son pesadas además, etcétera, que no es lo que lo acomoda a él en su estilo de pelea, y tampoco puede soltar las patadas en esa distancia corta. Lo que yo creo es que probablemente Kamaru, yo lo veo muy fuerte mentalmente, si no está con estos problemas, como decías tú, Vikingo, de que lo haya afectado este knockout, la imagen de tener enfrente nuevamente al único tipo que te logró desvanecerte de esa manera, si a él el aspecto mental le funciona bien, el aspecto físico está bien, yo creo que él va a salir probablemente a avasallar a Leon Edwards, creo yo. Va a salir a buscarlo, a cortarle el octágono, probablemente a soltar las manos quizás más que las otras veces, cuando encuentro obviamente la opción de control y derribo lo va a hacer. Y aquí me quiero detener un detalle que creo que puede ser una sorpresa, que tal vez, no sé si con Trevor Whitman, que es más striker, el entrenador, pero en algo oculto, en una de esas lo pueden haber ensayado. Kamaru Usman tiene en su carrera prácticamente un ratio de 50% de finalizaciones, las otras 50 decisiones, si no me equivoco, son 9 knockouts y una sumisión. O sea, la sumisión no es parte de, él es más luchador de ground and pound. Claro, es más ground and pound. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Leon Edwards no es tan buen defensor de derribo. No es malo, pero tampoco es bueno. Es decir, Kamaru lo bajó una vez por round aproximadamente en la pelea pasada, en la primera también. Entonces, en eso es difícil que lo pueda mejorar desde agosto hasta ahora. En la segunda parte, en el suelo, él sí se defiende bien. No ha podido ser finalizado por Kamaru, por Gran Ampao, ni menos por sumisión. Entonces, ¿qué pienso yo? Factor sorpresa podría ser simular Gran Ampao en esos momentos que lo controla en el suelo, Kamaru a León, lógicamente, y tal vez en algún momento descuido buscarle el cuello para algún tipo de mataleón. Yo creo que eso nos sorprendería a todos. Y creo que podría ser un arma secreta. Creo que puede Ahora, ser. antes de pasar a la segunda pelea, para ir cerrando este tema ya, Joaquín, ¿Mm? en el caso de Leon Edwards, ya vimos el caso de Kamaru, en el caso de Leon Edwards, ¿cuál es la presión de estar en la O2 Arena, que es la arena más importante de Londres? ¿Cuál es la presión de que todo el mundo dice, porque las apuestas están volviendo a dar a Kamaru como favorito, y que mucha gente dice, esto fue una cosa fortuita, esto fue casualidad, esto no va, este es un campeón, un fluke champion, como se dice por ahí? ¿Cuánto puede afectar eso a Leon? ¿Lo hará más fuerte o lo hará más débil?
Bueno, es difícil predecir eso. Yo lo veo en las entrevistas, en todas estas previas, los countdown que hace la UFC, lo veo más confiado que la vez anterior. También veo que Kamaru ya no lo está mirando en menos como la vez anterior, digámoslo directamente, porque Kamaru lo miraba como que va a ser una defensa más prácticamente, sin decirlo Claro. hirientemente, de manera hiriente, ni nada, porque no es su estilo, pero sí se veía excesivamente confiado. Esta vez está más aterrizado y yo veo que León, por el contrario, está un poco más confiado, pero sin decir, porque no es su estilo, va a hablar trash talk ni nada. Eh, Hay yo creo 90 que tiene ahí. yo creo que le podría jugar relativamente en contra, pero es especulativo, es especulativo. Yo creo que acá los dos, cuando se cierre el octágono, no creo que se vaya a notar tanto ni la presión a favor o en contra del público, me parece a mí. Yo creo que acá va a prevalecer simplemente el que haga mejor las cosas, es así de simple. Y para Ahora, terminar, redondear la idea de qué creo yo creo que la pelea la va a terminar ganando Kamaru y no me sorprendería que antes de tiempo. Con lo que les dije, ese factor sorpresa, quizás de un mataleón o algo así, que sería no, muy sorpresivo, no lo no descarto. se me olvidó, no se me olvidó, y esto no es un banderillazo, ni mucho menos del torero al toro. Yo no soy Dominguín y ¿Mm? tú no eres el toro, ni mucho menos. Pero no se me ha olvidado que nos dijiste que Cyril Gane y después Cyril Gane como que se lo rajó, ¿no? Cuando hablamos la vez anterior, como que, oye, se vio en el piso e hizo así. Antes de pasar a la cartelera en general, ya vamos a hablar del zurdo Ramírez que pelea aquí en este fin de semana, pelea y vamos a hablar de eso. Recuerden suscribirse al podcast, señoras y señores, busquen el podcast en Apple Podcast, Teacher, en cualquier plataforma del podcast, ahí nos pueden encontrar el Vikingo y Ebro. Suscríbanse si tienen MMA y boxeo. El UFC ha cogido ahora la tendencia, ¿no? De revanchas inmediatas. Amanda Nunes con Juliana Peña, Kamaru con Leon Edwards. En Miami, ahora en nuestra casa, Adesanya va con Pereira. ¿Es bueno o es malo esto para el UFC, para el deporte? ¿Te gusta? A mí me gusta, me gusta. Yo creo que cuando vale la pena, como sabemos, y ustedes mismos lo han comentado muchas veces, la UFC nos da peleas continuamente mucho más de lo que nosotros queremos, de lo que las productoras del boxeo quieren, por decirlo de una manera Uh -huh. sencilla, porque a la larga el boxeo lo manejan los productores y no el consejo ni la asociación, los organismos en el fondo, a eso me refiero. En cambio la UFC es una dictadura, pero una dictadura bonita, por decirlo de alguna manera, Claro. que escucha lo que dice la gente, ve los números, de tener miles de métricas de encuestas y todo tipo, y se dan cuenta si vale la pena o no una revancha. En este caso, dijeron, Kamaru es alguien, una institución prácticamente en la UFC, la importancia que tiene, y tenemos este negocio de poder hacerlo en Inglaterra más encima. Dijeron, vamos, Adesanya Pereira, parecido, lo importante que era Adesanya para la compañía, le habían subido hace poco el sueldo, era uno de los mejores pagados, y sigue el morbo con este tema de Poatán, porque también esa pelea Adesanya por puntos la estaba ganando, era algo relativamente Sí. parecido. Entonces, podría haber ocurrido también con Volka y Makachev, que tal como decías tú, Vikingo, que yo no le acerté mucho a Cyril Gane, yo fui de los pocos que dije en este programa que, ojo, que Volkanovski iba a hacer una pelea mucho más pareja, y lo dije y está grabado, mucho más pareja de lo que todos creían, y que la diferencia probablemente iban a ser los derribos de Makachev, y lo dije, ahí acertamos más. Entonces, me encantaría la revancha, pero al parecer hoy día se hizo oficial que vamos a tener la 294 en Abu Dhabi el 21 de octubre, que seguro que va a estar, yo creo que Makachev, pero el rival no sabemos todavía. 155 libras, debe ser 155 libras. Es un No, reto. claro, Óyeme, Makachev en 155, claro, pero lo más probable creo yo No, que no, va a cuando me ser refiero que Oliveira no o va a subir, Darius. perdón, lo que me referí fue que creo, antes de que abre Jorrito, de que Ah, creo que no, no va a claro. subir Volkanovski